Yo voy, en primer lugar, te voy a presentar lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de diálogo social, muy brevemente sobre conceptos, condiciones mínimas, y luego entrar en los temas de diálogo social y crisis, específicamente el diálogo social tripartito. Luego hablaremos de lo que se hace en pro del diálogo social a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, y vamos profundizando, entraremos en la experiencia histórica internacional y nacional en materia de diálogo social y crisis. Hablaremos un poco de los interlocutores sociales y terminaremos hablando del caso de la pandemia COVID-19 en Panamá. Bien, para entender este concepto, bueno, yo voy a intentar ponerlo en pantalla completa. ¿Se podrá? Vamos a ver. Ahí está, en pantalla completa. En primer lugar, entender que el diálogo social no es otra cosa que un tipo de negociación, consulta o intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos. Bueno, esta es una definición de OIT, ¿no? Un intercambio, consulta de negociación y de información entre gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. Allí, por supuesto, surge la primera pregunta que tiene que ver OIT o que tiene que ver este concepto de diálogo social con los temas del trabajo o el tema del trabajo con política y económica social. Bueno, pero es que el trabajo es un producto social, el trabajo que conocemos hoy asalariado es un producto social que se vincula a la realidad de la economía y del desarrollo social. Y por lo tanto, los tres conceptos van agarrados de la mano: economía, desarrollo social y trabajo. Y entonces hoy te ha ensayado pues una definición de lo que entiende por diálogo social. Claro que el diálogo social, esto es una definición, digamos, más enmarcada en derecho y más que todo en derecho del trabajo, que es el ámbito en el que estamos desarrollando esto. Pero el concepto puede ser y suele ser mucho más amplio. Vamos en el transcurso de la conversación a hablar de algunas otras connotaciones o algunos otros ángulos desde el cual podamos entender el diálogo social. Pero con esta interpretación, con esta descripción, podemos decir que este concepto de diálogo social tiene como objetivo promover consensos y participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo. Cuando decimos participación democrática no nos referimos a toma de decisiones por votación, porque sería contradictorio con hablar de consenso. Nos referimos a participación representativa de los interlocutores del mundo del trabajo. Para el sindicalismo internacional, el diálogo social es en específico un método de lucha, más no el único, porque si fuese el único, y lamentablemente en algunas ocasiones los amigos sindicalistas, algunos amigos sindicalistas, caen en el error de subsumirse en un tipo de herramienta de lucha, sea la protesta, sea el diálogo, sea la huelga, sea la demanda judicial, como único medio de lucha. Pero en realidad, los que conocen el sindicalismo saben que hay muchos métodos de lucha. Uno de ellos es el diálogo social y que se recomienda desde el punto de vista académico, debe ser acompañado o combinado con otros métodos. No se trata de una consulta del diálogo social. Hay que distinguir entre lo que es diálogo social y consulta. No se trata tampoco, aunque la consulta puede ser uno de los elementos del diálogo, ¿no? Pero no es per se igual que una consulta. Tampoco el diálogo social es una propuesta institucional. Es decir, no es lo que una estructura social, llámese gobierno, llámese partidos políticos, llámese sindicatos, llámese gremios empresariales, llámese ONGs, etcétera, proponen a la sociedad.
Eso no es un diálogo social, es una propuesta, ¿no?, que puede provocar un diálogo o puede provocar un rechazo absoluto, ni siquiera sentarse a verlo. El diálogo social es un acuerdo social que implica otros conceptos, además, como veremos más adelante, por ejemplo, el concepto del pacto social. Interesante porque no solo por su antigüedad, sino por su connotación. Seguimos. A ver, aquí hay un problema de cómo avanzar con esta página. Ok, ahí está. El fundamento del diálogo social, ¿cuál es? Bueno, es el pacto social basado en la convivencia pacífica entre los ciudadanos, tan lejos como Jean-Jacques Rousseau. Cuando Jean-Jacques Rousseau habló de que el pacto social no es otra cosa que la renuncia a determinadas libertades naturales en función de la convivencia pacífica, estaba esbozando los cimientos del diálogo social. Porque el diálogo social no es otra cosa que eso. Cuando usted se sienta con interlocutores que tienen intereses opuestos al suyo, usted termina o empieza y termina asumiendo posiciones de renuncia a algunos intereses. ¿Pero en función de qué? En función de lo que se puede llamar convivencia o en función de lo que se puede llamar solución del problema para todos. Porque hay otra forma de resolver las contradicciones sociales y también las vamos a ver aquí por ahora más rápidamente, más adelante, perdón. Entonces, desde los tiempos precedentes a la Revolución Francesa, se empezó a hablar, la Revolución Francesa burguesa liberal, se empezó a hablar de que en vez de la decisión unilateral del monarca, más atrás en el calendario de la historia, del emperador o del el rey, se puede hablar de una renuncia a determinados derechos naturales en función de la convivencia social, más allá de la decisión donde una sola persona toma posiciones sobre vidas, propiedades y libertades de las personas. Y ese concepto filosófico sirvió para entonces fundar lo que hoy conocemos como la convivencia pacífica en el marco de lo que puede existir como convivencia pacífica en nuestros países hasta este momento, a pesar de todas las contradicciones sociales que hay. Pero después encontramos más recientemente otros autores como Jürgen Habermas, quien dice que la capacidad de comunicación de las personas puede superar lo práctico, lo estético, lo instrumentalista y llevar a una nueva racionalidad, en una palabra, a consensos. La capacidad de las personas de comunicarse, la capacidad natural de las personas de comunicarse, puede llevar, dice este filósofo moderno, a crear consensos que resuelvan los problemas sociales a que se enfrentan las personas en nuestros tiempos. Filósofos más recientes han tomado este criterio y han dicho, bueno, pero no solo es la capacidad de comunicación, la razón comunicativa, sino además la posibilidad objetiva y subjetiva de que se produzca el diálogo. Sí, no basta con que usted tenga capacidad para comunicarse, han dicho filósofos más recientes y sociólogos, sino es necesario que haya condiciones mínimas, objetivas y subjetivas. De eso veremos en un minuto de qué cosa estamos hablando. Ahora, en el mundo moderno, en el mundo de hoy, ¿cuál es la importancia del diálogo social? Alguna gente dirá, pero oye, hay gente que no hay manera de que le hagan entender la necesidad de sentarse a conversar, y si se sientan a conversar no hay manera de convencerlo. Bueno, guarda un poco de relación con lo que acabamos de ver, la capacidad de intercomunicación de las personas, pero
Comprobadamente, el diálogo social evita la confrontación en otros y más graves niveles, en el nivel político, económico, físico, lleva hasta la muerte, la confrontación de ideas que se convierten en movilización, en armas y en resultados mortales. Diálogo se puede aplicar a cualquier conflicto social, de más de una, bueno, conflicto siempre implica más de una persona, pero en cualquier esfera de la actividad social, incluida la de nosotros, que es la laboral. Permite explorar otros ángulos del conflicto. Por eso es que decíamos cuando hablábamos de que para los sindicatos a nivel mundial es solo una herramienta o una de las herramientas de lucha para conquistar y defender derechos de los trabajadores, porque también hay otros ángulos de poder impulsar la defensa y la conquista de derechos. Pero el diálogo social es un mecanismo y ha sido comprobadamente eficaz. Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de esta conversación. Produce discusión de intereses y no de posiciones. Normalmente se inicia con discusión de posiciones, pero un diálogo fructífero, un diálogo exitoso, es aquel que termina primero identificando los intereses y luego de ubicar esos intereses, no confrontar, converger esos intereses de tal manera que salgan las partes, como se dice hoy día en una palabra, con un resultado ganar-ganar. Construye confianza. Esto es paradójico porque el diálogo social, uno de sus presupuestos, como vamos a ver más adelante, es la confianza. Pero no necesariamente, la vida es muy rica, la vida no es una línea de un paso primero y otro paso después, tener confianza para ir al diálogo, sino que el mismo diálogo construye confianza. Y hay ejemplos de eso, incluso hay ejemplos recientes en Panamá de eso, como vamos a ver más adelante. Bueno, ya decíamos la sensación de ganar, que es entender todos los involucrados cuáles son los intereses en juego y hasta dónde esos intereses se pueden coordinar, hacer coherentes con los intereses de la otra o las otras partes. ¿Cuáles son los presupuestos del diálogo social tripartito? La preexistencia de un conflicto social. Sí, obviamente, si no hay conflicto, pues no hay necesidad de diálogo, de este diálogo social del que estamos hablando. ¿Pero qué es un conflicto social? Un conflicto social es la contradicción de intereses de cualquier índole desde el punto de vista social. Cuando decimos desde el punto de vista social en un sentido amplio, es decir, económico, jurídico, laboral, familiar, etcétera, en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Y que las partes entienden que no lo pueden resolver ni por sí mismos y que no quedan conforme con la solución en función de que otro decida cómo resolver el conflicto. Porque, por ejemplo, la jurisdicción es una forma de resolver conflictos, la judicialidad de los conflictos. Pero esa solución, conlleva a un ganador y un perdedor. Todo juicio termina en una sentencia en donde una parte gana y la otra pierde, ¿no? Puede ser justo, puede ser injusto, puede ser legal, puede ser contrario a la ley, lo que sea, pero ese es el resultado final. En el diálogo, lo ideal, al menos lo ideal, es que ambas partes salgan mínimamente satisfechos, ¿no? Y eso lo logran, y no solo satisfechos por los resultados en sí, sino satisfechos por haber construido el acuerdo, haber caminado desde el desacuerdo absoluto hasta el acuerdo mínimamente satisfactorio. Ese es el conflicto social resuelto mediante el diálogo y la razón de su preexistencia, pero de su presupuesto como existencia. También la preexistencia de interlocutores sociales, por supuesto. No puede haber diálogo si no hay interlocutores sociales. Y un dato importante que no solo OIT y los organismos de derechos
Humanos Internacionales han estado planteando, que es el respeto a los derechos fundamentales o derechos humanos. ¿Por qué decimos que el diálogo social tiene como presupuesto esto? Porque, bueno, en una sociedad donde no hay respeto por los derechos humanos, incluido el derecho de comunicarse, por ejemplo, entonces no hay posibilidades de conversar y de llegar a acuerdo. Allí lo único que hay es imposición y habría que buscar otro mecanismo para resolver el problema o buscar un diálogo más allá del marco en el que se desarrolla el conflicto. Por ejemplo, si es un conflicto nacional, habría que buscar un diálogo internacional. Si es un conflicto entre una empresa y un sindicato, entonces habría que buscar la posibilidad de la conversación entre, digamos, una organización sindical de segundo o tercer nivel, lo mismo que una organización empresarial de segundo o tercer nivel, o incluso con la participación del gobierno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber un mínimo de confianza, decía hace un momento, aunque no, este no es una condición sine qua non, es un presupuesto para que se desarrolle un diálogo fácil o relativamente fácil. Pero la confianza y la credibilidad se construye incluso durante el diálogo, ¿no? Es común escuchar, oye, yo no pensé que tú eras así, yo tenía una opinión distinta de ti o de tu organización o de tu estructura, después de algunos días de estar conversando sobre los temas que originan el conflicto o el diálogo. Y debe haber un mínimo de institucionalidad y o costumbre de dialogar. Entre más estemos acostumbrados a conversar, a dialogar, pues más fácil es el camino para sentarse a resolver cualquier problema de carácter social. En la medida en que no haya esa experiencia y, por supuesto, en la medida en que no haya ese ánimos para negociar, entonces, porque no hay costumbre de eso, entonces se dificulta más la posibilidad de entrar al diálogo y de salir exitoso del mismo. Bien, seguimos. De nuevo se nos atrasa la página. A ver si por aquí pasa. Ok. Entramos entonces a hablar de diálogo social y crisis social. ¿Qué es una crisis? Podemos describirla coincidiendo con varios autores, disculpen, como un conjunto de procesos que amenazan la estabilidad, de consecuencias impredecibles. Es la negación de lo viejo por lo nuevo de forma irresistible, dirían los marxistas, o la imposibilidad de sostener lo vigente. Esencialmente, la crisis tiene dos elementos: la inestabilidad y la impredecibilidad. Es decir, crea una situación nueva, imposible de resistir, pero que no tenemos antecedentes de cómo se resuelve. Y bajo ese concepto, pero el otro elemento es que es necesario resolverla. Porque si usted tiene algo que amenace la estabilidad social, laboral, económica, lo que usted quiera, pero lo puede poner a un lado y decir, bueno, espérate que lo vemos después, entonces realmente no es un prerequisito del diálogo social. Cuando las circunstancias les dicen hay que resolverlo, no hay otra forma, hay que buscar mecanismos de solución de esta crisis, entonces aparece la posibilidad del diálogo social. Porque se puede resolver de otras formas. Se puede resolver a través de la imposición, se puede resolver a través de la postergación, se puede resolver a través de minimizar la magnitud de la crisis, pero ninguna de ellas nos va a llevar a la satisfacción mínima de intereses que podría llevarnos el diálogo social. Los elementos de la crisis serían entonces la falta de información, la improvisación, y por improvisación en el sentido positivo, es decir, hacer algo para enfrentarla teniendo en cuenta que no hay antecedentes y por lo tanto no hay evaluación de qué sirvió antes y qué no sirvió
para enfrentar la crisis y la obligación de asumir decisiones, como hemos dicho. ¿Hay herramientas para enfrentarla? Disculpen. Buscar y obtener información hasta donde sea posible, evaluar las acciones que pudieran resolver la crisis y finalmente asumir conducta. Es un proceso de información, evaluación y decisión para enfrentar la crisis. Y puede ser chocar, imponer soluciones, decía, agudizar la crisis. Es decir, bueno, hay algunas teorías que dicen la contradicción, sobre todo las sociales, se resuelven agudizándola, porque de la lucha de los contrarios surge lo nuevo. Posponer la crisis, como hemos señalado ya, o consensuar. Ese consenso puede significar muchas cosas, incluso posponer la crisis consensuadamente. Claro que el sentido común, el sentido lógico te dice consensuar para superar la crisis, pero también puede ser cualquier otro tipo de actitud. Los resultados esperados de una confrontación con la crisis, principalmente a través del diálogo social, puede ser salir de la crisis, por supuesto, que el escenario ideal, posponerla o minimizarla. Y se produce entonces lo que sería el pacto social en el sentido más estricto que lo que decía Jean-Jacques Rousseau, en el sentido de que llegamos a un consenso, a un acuerdo general que debe ser cumplido. El diálogo social de los últimos tiempos, o la teoría del diálogo social, ha descubierto que no basta con llegar a acuerdos, sino que hay que programar el monitoreo del cumplimiento de esos acuerdos y la evaluación periódica posterior de esos acuerdos. En eso consistiría el pacto social. Aquí en Panamá se ha practicado. Vamos a verlo. Adelante. Ha existido diálogo social, como hemos dicho, que en cualquier momento es sustitutivo o complementario de otros métodos de enfrentar la crisis. Es más eficaz si es preventivo, por supuesto, y normalmente resuelve o postergue las crisis. ¿Cuáles? Por ejemplo, las guerras, los modelos de desarrollo económico y social, las normas jurídicas fundamentales, este tema que estamos viendo hoy, la pandemia, y la atención a casos específicos, en el caso de la historia reciente de Panamá, como salud, educación, trabajo, vivienda, etc. ¿Sí? A ver. Aquí es que se cambia la cosa. OIT ha acuñado el concepto de diálogo social tripartito a partir de su experiencia. Ustedes saben que OIT surgió en 1919 y desde su origen no solo promovió, sino estructuró el tripartismo. Es la única organización o la única estructura de OIT que es de carácter tripartito, en su estructura, en sus deliberaciones y en la ejecución de sus acuerdos incluso. En la ejecución de sus acuerdos, porque si bien los gobiernos son los que están obligados a realizar acciones, normas, etcétera, para cumplir sus acuerdos, hay un monitoreo a través de la estructura de OIT, muchas de ellas tripartitas, Comité de Libertad Sindical, Comisión de Normas de la Conferencia y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pero además la participación de sindicatos y de empleadores en la elaboración de memorias sobre cumplimientos o no de los convenios de la OIT. El tripartismo implica la participación de organizaciones empresariales, sindicales y gobiernos, porque entre los tres, en el ámbito laboral por lo menos, es como se construye y ejecutan las mejores prácticas surgidas de la Organización Internacional del Trabajo en el mundo laboral. Diálogo social sobre las relaciones de trabajo también puede ser bipartito entre empleadores y trabajadores. No es lo mismo, aquí hay un tema importante que debo aclarar, no es lo mismo el diálogo social que la convención, que la negociación colectiva. Hay una relación de género y especie. La negociación colectiva
que normalmente es bipartita, es una especie de diálogo social puntual sobre el tema de las condiciones de trabajo en una o varias empresas, básicamente. Y tiene su propia dinámica, incluso sus propias reglas, en el caso de Panamá, reglas escritas, bien definidas, aunque en Panamá hay dualidad porque en el Canal de Panamá no hay reglas previas definidas para la negociación colectiva y las partes deben acordar, pero igual sigue siendo bilateral, las partes deben acordar o bipartito las reglas de la negociación. Las políticas públicas sociales que afecten a los trabajadores deben ser consultadas, fíjense. Hablábamos de que consulta no es diálogo, pero se acerca a ese mecanismo. La consulta implicaría entonces la posibilidad de sentarse a conversar sobre los temas. Análisis y consentimiento tripartita hasta donde sea posible para poner en vigencia políticas públicas y sociales que afecten a los trabajadores y a la sociedad en general. Esa es la propuesta de OIT, el fomento de OIT. OIT tiene en su estructura 4 pilares básicos. Uno de ellos es el diálogo social, está la seguridad social, están los convenios fundamentales y está el trabajo decente, además del diálogo, como hemos dicho. De tal manera que esta es una actividad permanente diaria de la OIT, la promoción del diálogo social, y hay convenios específicos al respecto, pero que entiendo eso es parte de la siguiente clase o conferencia que ustedes van a tener. Las crisis deben ser abordadas de forma tripartita, proponiendo y tratando de obtener consensos, ha propuesto OIT en el ámbito del impulso al diálogo tripartita. Es decir, aún en crisis como la pandemia actual, se hace necesario, y para algunos en OIT más necesario que nunca, el diálogo social. Bueno, hablemos, para ir concretando, sobre la experiencia histórica internacional en primer lugar. Experiencias históricas que se originan en el diálogo social. En primer lugar, la terminación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Pacto de Versalles en 1919. Algunos dicen, bueno, los vencidos le impusieron los términos del Tratado de Paz de Versalles y de París de Versalles en 1919, de París en 1947, a los vencedores, a los vencidos. Pero los vencedores tuvieron que negociar entre ellos. Y esa es parte de la historia que podemos revisar. Todo este asunto de la lucha ideológica paralela a la guerra fratricida que se dio en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de paz de Colombia de 1916 entre la FARC y el gobierno fue una negociación larga de un par de años, una buena cantidad de años. Los acuerdos sobre comercio mundial, decíamos que el diálogo social sirve para cualquier escenario. Los acuerdos sobre comercio mundial, primero fue el GATT en el 47, la OMC en el 95 y la ronda de Doha en el 2013. Todo ello sobre el tema de desarrollo comercial mundial. Los acuerdos de integración económica de la Unión Europea, el Telecán, que ahora tiene otro nombre recientemente renegociado, el Mercosur, el CARICOM, etcétera, son acuerdos de integración económica internacional negociados. El Pacto de la Moncloa es una negociación, un acuerdo político de España de 1977, y todos los convenios y recomendaciones adoptados por OIT, el 100% de ellos ha sido producto del debate y diálogo. Algunos de ellos han durado años en poder concluirse en un acuerdo, pero ese es el pacto, ese es el resultado después de la discusión tripartita. Y OIT tiene 190 convenios aprobados por ese mecanismo, diálogo social tripartita, y creo que 206 recomendaciones, algunas autónomas y otras vinculadas con los convenios aprobados de manera tripartita también. Bueno, estas son para mencionar algunas de las experiencias. Se me fue para atrás ok, seguimos. La experiencia panameña de diálogo social.
bueno, podemos decir que es rica, pero nos vamos acercando al quid del tema. Tomo como referencias algunos pactos o resultados de diálogo de los últimos 20 o 30 años, para no hablar para atrás, porque hay una cantidad enorme y sin considerar el tema de los convenios colectivos, que son una negociación, como hemos dicho, que es una especie de diálogo social. Los pactos de Bambito 1, 2 y 3 de los años 90, de la primera década, el primer quinquenio de los 90, perdón, se trató de consensos sociales, políticos y económicos. Quiero advertir algo. Estamos hablando de diálogo social en tiempos de crisis. Esto que estamos viendo aquí, esta lista de acuerdos que estamos viendo, no son exclusivamente productos de crisis. Por ejemplo, Bambitos 1, 2 y 3 fue producto de la prevención de la sociedad para evitar crisis. Algunos, los que lo recuerdan y los que no lo vivieron lo pueden leer. En estos pactos se preveía que la sociedad panameña, después de la invasión militar militar estadounidense, no cayera en la anarquía política y consecuentemente económica y social. Y desde ese punto de vista se promovió la participación de una buena parte de la sociedad panameña representada, no solo en partidos políticos. Ahí estuvo, por ejemplo, la representación sindical, una buena parte de la representación sindical estuvo allí, y de la empresa privada también, etc. En Panamá 2000, que fueron 4 encuentros de Coronado, los Coronados 1, 2, 3 y 4, se habló sobre el futuro de la administración del Canal de Panamá, también un diálogo tripartito, un diálogo multipartito, diálogo social, en búsqueda de evitar vacíos y deserciones del contexto social o del consenso social de la mayoría a propósito del ejercicio de la soberanía concreta en el Canal de Panamá a partir del año 2000. La visión Panamá 2020 de 1998, promovida, coordinada por la ONU a través del PNUD, establecía metas compartidas a largo plazo en la institucionalidad democrática y tocaba temas como la economía, la ética, la equidad y el medio ambiente. Pero tampoco fue una visión, como su nombre lo dice, es una visión y no un pacto para salir de una crisis. Era un poco buscando una planificación a mediano y largo plazo, los siguientes 20 años, de la sociedad panameña. Los acuerdos de concertación nacional para el desarrollo en el 2007 para enfrentar la pobreza y la desigualdad de los siguientes 20 años sí pareciera acercarse más a un tema de crisis, en tanto que se trataba de la desigualdad inmensa que hasta el día de hoy todavía existe en nuestro país, la desigualdad social y económica, principalmente expresada en la distribución de la riqueza, pero de nuevo era para evitar el estallido social. Y frente a eso entonces se plantea un Consejo de Concertación Nacional en el que supuestamente están representadas muchos sectores de la sociedad panameña y se concluye entonces en algunos acuerdos. Finalmente este mismo Consejo discute y acuerda los proyectos de reformas constitucionales en el 2019 a través del Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo. Ustedes saben que se produjo un documento que se entregó al Ejecutivo, después fue a la Asamblea y bueno, se tomaron decisiones políticas de no continuar con su discusión. Entonces, veamos si hay condiciones o ha habido condiciones en Panamá para el diálogo social, visto estos antecedentes, porque después hablaremos de otros antecedentes más específicos. En primer lugar, en el tema laboral, hay una disminución paulatina, histórica, de la negociación colectiva, en donde de 500 convenios colectivos que se aprobaron entre el 72 al 75,
llegó en 2009 solo a 79 convenios colectivos. En 2019, perdón, a 79 convenios colectivos. Es decir, ha venido dándose una disminución de la lista de convenios colectivos y por lo tanto de la negociación colectiva entre empresarios y organizaciones sindicales. Hay cerca de 10.000 mediaciones, cerca de 10.000 mediaciones colectivas en 2019 en el Ministerio de Trabajo y 13.300 demandas en la Junta de Conciliación y Decisión. Si comparas eso con las cifras del 2019 en cuanto a convenios colectivos o a negociaciones colectivas, te vas a dar cuenta que hay más conflicto que convergencia en solución de los problemas. No tengo ni necesitamos los datos de cómo terminaron las mediaciones ni las demandas en la Junta de Conciliación. Lo importante es que 10.000 personas o agrupaciones o casos fueron llevados a mediación y 13.300 casos fueron llevados a demandas individuales ante la Junta de Conciliación en un año, en el año 19. Eso habla un poco de que hay un nivel de conflictividad importante. Solamente estamos hablando del ámbito laboral. CONATO y CONUSI no registran diálogos directos con CONEP y gremios empresariales, hasta donde tenemos información, sobre los temas que puedan afectar a los trabajadores o que puedan involucrar a trabajadores y empleadores. Existen 10 centrales sindicales, 7 federaciones nacionales no afiliadas a ninguna central y el CONEP recoge a su vez 23 gremios empresariales. O sea, hay una diversidad comparada con la región bastante amplia. Hasta el año 2016, si no me equivoco, el promedio de centrales sindicales en América Latina era de 4 y en Centroamérica de 6. En Panamá tenemos 10. El CONEP, que funge como una especie de confederación de los gremios empresariales, tiene 23 gremios registrados. Pero sin embargo, estas 10 centrales o este grupo importante de organizaciones sindicales nacionales no registran acuerdos generales con CONEP sobre algún tema. Han habido en un par de ocasiones acuerdos sobre, estamos hablando de los últimos 30 años, acuerdos sobre salario mínimo con participación del gobierno nacional, creo que en 2 ocasiones, ¿no? Pero directamente entre gremios empresariales y gremios de trabajadores no hay registro de acuerdos producto de algún tipo de diálogo social a ese nivel. En el sector salud hay aproximadamente 40 gremios. En el sector educación hay 14 gremios. La buena noticia es que 12 de ellos hoy están agrupados en una sola organización que no tiene personería jurídica, pero que trata de actuar coordinada y organizadamente. Concertación Nacional para el Desarrollo, creada en 2007, tiene 22 integrantes, incluyendo sociedad civil, iglesias, organizaciones juveniles de derechos humanos, partidos políticos, empresariales, organizaciones de trabajadores, salud, educación, medio ambiente, pueblos indígenas, entre otros, con participación de 58 personas. Esto lo traigo a colación porque estos son los interlocutores sociales, por lo menos los conceptualmente, sociológicamente más representativos, ¿no? Pero como ustedes ven, hay una diversidad de organizaciones que, como bien decía algún dirigente hace poco, se dificulta primero ponerse de acuerdo dentro del sector para después llevar posiciones hacia afuera y poder negociar o discutir o conversar o consensuar con alguna contraparte. La experiencia laboral específica. En 1992, producto de la situación económica, sobre todo del país, los gremios o algunos gremios sindicales y algunos gremios empresariales constituyeron la Fundación del Trabajo con el ánimo de servir de puente, de amigables componedores sobre los problemas laborales nacionales y buscar
opinión consensuada sobre los problemas, para prevenir los problemas que se pudieran dar en el ámbito económico y laboral. Pero en el 95 hubo una propuesta de reformas laborales al Código de Trabajo, Ley 44, que previamente había sido conversada y en algún caso, en algunos niveles acordada entre empleadores y trabajadores, pero que finalmente fue distorsionada y produjo una gran conmoción. Es decir, el diálogo social fue superado entonces por la confrontación, donde hubo muertos, heridos, huelga, etc. En 2002 y 2005 se discutió sobre la caja de seguro social. Yo diría que en ese último diálogo hubo un relativo acuerdo que pospuso la crisis. Literalmente lo que decíamos al principio, fue un pacto que pospuso la crisis, que hoy está tocándonos la puerta nuevamente sobre el tema financiero de la caja de seguro social. Pero bueno, es parte de la experiencia que hemos estado mencionando. En 2010 se produjo lo que hemos conocido históricamente como la Ley Chorizo, la Ley 30 del 2010, que establecía algunos cambios en materia laboral, y esos cambios fueron en materia laboral respondidos por el sector laboral de una forma contundente, diría yo, unitaria. Allí fue al revés. Allí primero hubo una confrontación que llevó a muertos, Changuinola, etcétera, que todavía hoy se están sintiendo los efectos de eso. Y después esa confrontación, la imposibilidad de ganar o perder, de imponer uno sobre el otro, en este caso gobierno versus organizaciones de trabajadores, obligó a sentarse a un diálogo moderado por PNUD, que concluyó incluso en algunos textos legales. Y por lo menos en ese momento, allí resolvió la crisis, ¿no? Porque se echaron para atrás las medidas que eran el origen del conflicto, etc. Y surgieron pues otras normas. Finalmente, en 2011, después de el apoyo de OIT a través de una comisión de apoyo técnico presente en Panamá, para entender y ayudar a resolver el tema de la libertad sindical en el país, se crean dos comisiones tripartitas de diálogo, una de homologación de la legislación laboral respecto de los convenios de OIT sobre libertad sindical, y la segunda sobre solución rápida de quejas sobre libertad sindical en el sector público y privado. Esta experiencia, este rápido repaso, como ustedes ven en el ámbito laboral, estoy en el ámbito laboral, nos habla de que aquí sí hubo crisis. En el 92, la crisis económica originada por la invasión. En el 95, la crisis originada por la imposición de normas laborales, a pesar de un acuerdo que fue desconocido posteriormente. En el 2002 y 2005, la crisis económica financiera de la Caja de Seguro Social. En el 2010, la crisis originada por la imposición de normas que afectaban fuertemente los intereses de los trabajadores, los derechos laborales de los trabajadores. Y en 2011, bueno, la crisis, digamos, sostenida. Sí, en 2010 o 2011 hubo una especie de explosión que superó el muro de contención de el incumplimiento sobre la libertad sindical de los gobiernos que hasta ese momento habían dirigido el país. Y producto de algunos movimientos nacionales e internacionales surgen estas comisiones. Entonces, en materia laboral, me atrevería a concluir hasta aquí en este sentido. Sí se han enfrentado crisis que han producido diálogos y que han, en algunos casos, pospuesto la crisis y en otros casos, pues las han resuelto. Bueno, pero hace un momento mencioné la gran cantidad de organizaciones y cómo eso puede favorecer o desfavorecer el diálogo social, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Qué tenemos en Panamá como interlocutores sociales? Bueno, tenemos las llamadas fuerzas vivas. Las fuerzas vivas, que no hay una definición concreta de ello,
Si ustedes hacen memoria, recuerda que se hablan, creo que incluso hay un movimiento en Bocas del Toro, si no me equivoco, que se llama las Fuerzas Vivas. No tiene personería jurídica ni nada por el estilo, pero es la coordinación de grupos populares de diferentes ámbitos, laborales, económicos, cooperativistas, etcétera, etcétera. Se llama las Fuerzas Vivas, no es más que la aglomeración de grupos de distinta índole con el objetivo de coordinar solución de problemas en general. Lo mismo hubo en Colón, recuerdan, en algún momento cuando hubo confrontación y diálogo, se habló de las fuerzas vivas, pero esas fuerzas vivas no están definidas, son una masa que se amolda a la realidad del problema que puede existir. Cuando digo masa no me refiero a grupo de gente, me refiero a una figura conceptual, ¿no? La sociedad civil es un término más remozado. Personalmente no concibo que haya más de una sociedad, o sea, que haya una sociedad que no sea civil, ¿no? Pero bueno, se ha dado en llamar la sociedad civil a aquellos que son distintos o separados conceptualmente de los gobiernos o de los partidos políticos en el poder en cada momento, ¿no? Y que viene desde antes de la invasión. Recuerdan los tiempos de la Cruzada Civilista Nacional, se hablaba de que agrupaba partidos políticos y otro montón de organizaciones que se daban en llamar, bueno, nosotros somos las organizaciones de la sociedad civil. Y estas son las que participan en los diálogos y discusiones que se dan. En la lista que vimos hace un momento de diálogos que no eran por crisis propiamente dichas, sino por circunstancias de prevención de crisis, al igual que las organizaciones sindicales y empresariales que tienen o deben tener o tienen formalmente un apellido que es más representativas. Y allí hay una discusión, porque en el caso empresarial hay una sola confederación, que es el CONEP. Va en el diálogo social que vamos a comentar ahora, de la mesa tripartita de diálogo de mayo y junio de este año, el CONEP no solo, el sector empresarial no solo, a pesar de que habían varias organizaciones, no solo actuaba como la confederación, sino que tenía una sola vocería en toda la estructura del diálogo. Eso incluso algunas veces complicaba el diálogo, pero otras veces lo facilitaba. En el caso de la otra parte, que es sindical, allí el tema es un poco más complejo, porque hay, como hemos visto, una variedad de organizaciones, hay discusiones jurídicas, interpretativas, circunstanciales, básicas, en donde cada quien dice yo soy más representativo que los demás, y no hay ni por la orientación de OIT, por supuesto por ningún gobierno, ni por las propias organizaciones, ningún parámetro, criterio que pueda plantearse para establecer qué se entiende por más representativo. En el caso de Venezuela, quiero mencionarles esto, recientemente no, el año pasado, antepasado, se hizo una comisión de encuestas de OIT para ver varios temas, varias quejas que estaban allí planteadas. Y la respuesta del gobierno, se hizo la comisión de encuestas, se hizo un informe, y la respuesta del gobierno, entre otras cosas, ahora, que se presentó recientemente en el Consejo de Administración, en la reunión del Consejo de Administración de OIT, que si no terminó, ayer está terminando hoy, creo, mañana. El gobierno de Venezuela señala una petición a la OIT de que le ayude técnicamente, in situ incluso, es decir, yendo allá, a definir el concepto de organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Eso sería muy interesante porque sería un precedente para América Latina y habría que considerarlo. Así que habría que darle seguimiento a eso para ver cómo resulta la gestión de OIT, y a lo mejor de allí surgen criterios que pudieran ser aplicados en Panamá y en algunos otros países. Bueno, están también los partidos políticos, naturalmente organizaciones sociales, a veces mal interpretadas, porque a veces alguna gente entiende que el partido político es simplemente para llegar al poder político y ya, cuando en realidad el partido político debe ser o debiera ser un grupo de personas que piensan de la misma forma o tienen más o menos
la misma idea de lo que debe ser la sociedad en general y que difieren de otro grupo que piensa de otra manera. Las expresiones religiosas, hay varias religiones en el país que se han agrupado en el Comité Ecuménico Nacional. Lo que no sé, en este momento no puedo asegurar si ahí están incluidas religiones tan disímiles como los musulmanes o como los budistas. No sé, no conozco el detalle de las expresiones religiosas más allá de las diferentes versiones católicas. Pero bueno, hay un comité ecuménico que más o menos le recoge. Y finalmente está el gobierno nacional, como ustedes saben, conformado por el partido político que haya ganado las elecciones en el periodo presidencial correspondiente. Esos son los interlocutores sociales con los que se puede y se ha contado en Panamá para el desarrollo del diálogo social. ¿Serán esos interlocutores suficientes, demasiados, realmente representativos, voceros de la sociedad panameña? Bueno, esa es una tarea que surge de estas conversaciones que vamos a tener en este curso. Y entramos por último en los diálogos sociales en tiempo de pandemia. Hablemos rápidamente de los antecedentes panameños antes de pandemia. Había 7.1% de desempleo, cifra oficial. Resalto cifra oficial porque puede que sea más, dado que los criterios para determinar el porcentaje del desempleo, muchos de nosotros sabemos que no son tan confiables en tanto que consideran que la persona que estuvo buscando trabajo la semana pasada es empleado y no desempleado. Entonces ahí hay un sesgo que nos lleva a la conclusión normalmente de que la cifra oficial siempre es más baja que la realidad. El trabajo informal estaba en el 44% de los nuevos empleos. Estamos hablando de antes de la crisis, sí, estamos hablando de diciembre del 2019. Había una desaceleración del crecimiento económico, eso todos lo sabemos, desconfianza en las autoridades debido a una percepción de altos niveles de corrupción que venía, ya no estoy hablando de una administración presidencial específica, sino de varias. Había un 19.3% de pobreza multidimensional medida por el MEF y por organismos internacionales, grandes grupos vulnerables en el ámbito socioeconómico, las mujeres, los jóvenes, los niños, los trabajadores migrantes, los originarios, las personas con discapacidad, etc. Declaración del centenario de la OIT invitaba a aumentar la inversión en la capacidad de las personas, en la institucionalidad del trabajo y en el trabajo decente y la sostenibilidad de las empresas. Ese era el ámbito sociolaboral o socioeconómico y laboral que existía antes de la pandemia. Pero en la pandemia, ¿qué ocurrió? Bueno, OIT trató de orientar tan temprano como mayo de este año sobre el COVID y las normas internacionales del trabajo, buscando y encontrando allí fórmulas para enfrentar la pandemia y proponérsela a los diferentes miembros, a los diferentes estados miembros de OIT. Y una de las principales normas que extrajo OIT de su gran acervo de normas fue la recomendación 205 del 17 sobre empleo, trabajo decente para la paz y la resiliencia, que entre otras cosas indica que hay que tomar medidas inmediatas para el empleo y protección social. No estamos hablando de la pandemia COVID-19, estamos hablando de la recomendación 205, que prevé esta situación. La recuperación económica para el empleo, el trabajo decente y la reintegración socioeconómica, la promoción de las pequeñas y medianas empresas, el apoyo a empleadores para prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos y laborales. Recuerden esta, apoyo a empleadores para prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos y laborales. Promoción del diálogo social y la negociación colectiva, promoción del desarrollo de los gobiernos locales y regionales y reintegración socioeconómica de las personas afectadas por la crisis. Después OIT sacó algunos otros documentos, incluso hubo un encuentro mundial reciente sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo, pero esto, digamos, fue lo que tempranamente nos planteó OIT para enfrentar la pandemia en el ámbito del trabajo. En Panamá
¿Qué ocurrió? Bueno, se declaró el estado de emergencia nacional. Como ustedes saben, en marzo de este año hubo un cierre obligado por las circunstancias por parte de las autoridades de salud. ¿Hubo sugerencia de cierre o hubo cierre voluntario de empresas, contagios, aislamientos y muertes increscendo? Estamos hablando de marzo, abril. Y consecuentemente hubo medidas laborales que se dictaron como protocolos de prevención, medidas cuasi obligatorias para grupos más vulnerables, suspensión sui generis de efectos de contratos de trabajo, porque si bien estaba en el Código de Trabajo, se hicieron algunos ajustes para hacer más expedita la legalización de la situación de los trabajadores que habían quedado de la noche a la mañana con la empresa cerrada, ¿no? Y promoción de diálogo entre empleadores y trabajadores, primero en la construcción y luego a nivel general. Hubo varias expresiones de diálogo en la crisis, que no ha terminado, pero estoy hablando de lo que ha pasado hasta ahora. Primero, convocatorias informales. Ustedes recuerdan cuando de la presidencia se habló de una mesa económica en la que se decía que estaban convocados los empleadores y representantes del gobierno, del gabinete, que eso provocó el reclamo del sector empleador diciendo yo quiero estar en esa mesa. Si bien recuerdan eso, esa mesa se diluyó en la práctica, no hubo acuerdos no hubo diálogo formal. El Ministerio de Trabajo convocó a empleadores y a trabajadores para construir protocolos de bioseguridad que se expresaron en acuerdos tripartitos que jurídicamente tomaron la forma de la resolución 137 de marzo de 2020. Allí se establecieron estos protocolos que después se ampliaron, se detallaron, etc. Pero fue construido tripartitamente. El Ministerio de Trabajo convocó además, mediante resolución 150 de mayo, a una mesa por la economía y el desarrollo laboral. Esas fueron convocatorias que yo les describo como formales porque surgieron, en este caso, del Ministerio de Trabajo y la primera desde la Presidencia de la República. Aunque la inauguración de las actividades de la Mesa por la Economía y Desarrollo Laboral se hizo en la Presidencia de la República, se entiende que su institucionalidad nace de la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo. Pero hubo diálogo social promovido por los propios actores sociales del trabajo. Suntra Capac, por ejemplo, con auspicio del Ministerio de Trabajo, firmaron 2 acuerdos. Bueno, vamos a ver más adelante el detalle. La comisión tripartita, esta que surgió en 2011, sugirió al Ministerio de Trabajo convocar al diálogo sobre la economía y el trabajo, que después se convirtió en la resolución 150. Y los participantes de la mesa tripartita, de esa mesa, ya en funciones, trabajando, proponen, entre otras cosas, la reglamentación tripartita de la ley del teletrabajo, la ley 126 del 2020. ¿Qué ocurrió? Bueno, en la mesa tripartita para protocolos de bioseguridad hubo claridad y comunidad de objetivos. Todas las partes estaban claras que había que crear protocolos de sanitarios para evitar el contagio. Hubo una participación entusiasta de los 3 sectores. En un fin de semana, bueno, en realidad fueron como en 4 días, elaboraron estos protocolos haciendo propuestas y actuando positivamente para evitar el contagio en cada esfuerzo. Fue un gran esfuerzo de todos. Hubo confianza en la publicación en forma de normas, es decir, los participantes entendieron que debía constituirse en norma esos acuerdos y se le designó al Ministerio de Trabajo pues, para que dictara la norma que en efecto se dictó, como ya acabamos de decir. Los resultados de ese diálogo se pueden considerar en términos generales positivos, exitosos. Luego hubo el diálogo que digo bipartita. Tenemos la experiencia, por lo menos yo conozco la de Capac Suntra, no conozco de otras empresas o de otros sectores de la economía. Sé que hubo conversaciones, pero no recuerdo que se hayan llegado a acuerdos y no fue con participación del Ministerio de Trabajo en todo caso. En el caso de Suntra Capac se firmaron 2 acuerdos con participación de Mitradel, entre ellos
La negociación giraba en torno al apoyo económico a los trabajadores con contratos suspendidos. Hubo un debate de intereses profundo. El segundo acuerdo demoró 2 días o 3 días, trabajando por Zoom. Recuerdo que hubo una reunión de 8 horas, un sábado, donde ya lo que estábamos en la mesa decíamos, oye, pero denos un 5 para ir a comer algo. Pero bueno, se lograron acuerdos, se debatió. Hubo un debate estructurado en base a los esquemas conocidos de negociación colectiva. Eso tiene de positivo y tiene de negativo, ¿no? A mi juicio, es mi opinión. Tiene de positivo el entender y el querer de las partes de llegar a un acuerdo final. Pero tiene de negativo que esa misma experiencia te lleva a un esquema mental de que lo que vamos a hacer es que yo te propongo 1 y tú me propones 10, o viceversa, yo te propongo 10 y tú me propones 1, pero en realidad yo que propongo 1 estoy pensando en 5 y aquel que propone 10 está pensando en 5, y entonces nos vamos poco a poco a ver si en alguno de los antes de llegar a mi techo o a mi piso puede haber resultado que me favorezca mejor según mis intereses. Y entonces eso atrasa y a veces complica un poco la negociación, ¿no? Pero es, digamos, la experiencia conocida de las partes y al final, en este caso, por ejemplo, arrojó resultados concretos. Hubo 2 acuerdos. Ya cuando se iba a discutir el tercero ya se levantó la suspensión, perdón, el cierre de la industria de la construcción y no hubo necesidad de un tercero. Hubo un nivel de diálogo relativamente armonioso porque ambas partes estaban claras en cuál era el objetivo. Y a pesar de que hubo, como en todo diálogo, momentos de tensión, de alzar la voz, etcétera, lo cierto es que hubo respeto y hubo resultado final. Llegamos a la mesa por la economía y el desarrollo laboral, que fue un diálogo preestructurado, ¿no? Preestructurado porque, o institucional, no solo porque lo convocó el Mitradel, sino porque Mitradel decidió a quiénes invitar a ese diálogo. Al final fueron 8 organizaciones de carácter sindical nacional y sus homólogos del nivel empresarial. Luego ellos decidieron invitar a algunas otras personas. Institucionalmente se designó la moderación de la mesa, que fue la academia. Hubo un apoyo técnico de la Organización Internacional de Trabajo. Hubo un precondicionamiento del tiempo de funcionamiento, se estableció 2 meses y no se estableció posibilidad de prórroga, sino que en 2 meses, por la urgencia. Eso se explica por la urgencia de la necesidad de resolver la crisis que se estaba viviendo, la crisis laboral y económica producto de la pandemia. Entonces, se invitó desde Mitradel a las confederaciones y centrales en igual número de participantes que el sector empleador y el sector gubernamental, representado por el propio Mitradel. Entonces, el Pleno discutió y acordó su estructura, creó sus comisiones y elaboró participantes adicionales. Y ese tema demoró la mitad del periodo de discusión, 1 mes de los 2 meses que había. Pero allí, bueno, vamos a ver cómo se desarrolló y la caracterización, ¿no? Allí hubo un desarrollo muy parecido a los temas tradicionales de la negociación colectiva. Bueno, ya expliqué qué consiste ese esquema. El sector empleador estuvo unificado, el sector sindical estuvo menos unificado, llegaron a un nivel de coordinación importante, pero ese nivel de coordinación fue muy endeble también porque al final hubo organizaciones que asumieron posiciones distintas al resto de las organizaciones. Hubo largas discusiones sobre las reglas parlamentarias, como ya he explicado, la mitad del diálogo se fue en eso. Hubo deserciones sindicales, que no es un hecho negativo, sino que implica, a mi juicio, una falta de entendimiento de parte, no de los que se fueron, de todos,
de los objetivos del diálogo. No había claridad en general, quizás ya casi en las 2 últimas semanas sí había claridad, pero fue un poco traumático entender qué se buscaba. Algunos entendían que se trataba de juzgar las medidas laborales adoptadas por el gobierno hasta entonces, y eso provocó una discusión larga que evitó mirar hacia adelante. Se estaba mirando hacia atrás y no hacia adelante, y eso entonces limitaba la gestión del diálogo. Hubo conversaciones intensas sobre medidas sanitarias y laborales de retorno al trabajo, sobre temas sociales y económicos y medidas jurídicas laborales. Al final se concluyó en acuerdos sobre cada uno de estos temas que acabo de mencionar, y que en alguna medida el gobierno declaró vinculantes todos los acuerdos para convertirlos en práctica real a través de la expedición de normas de carácter obligatorio. Y bueno, allí después está todavía habiendo discusiones, algunas de ellas incluso de carácter judicial, sobre si lo que expidió el gobierno recogía el sentir al punto y coma de lo que se acordó en la mesa, o al espíritu de lo que se acordó en la mesa, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se concluyó en acuerdos que en alguna medida, para mi gusto, hubiera podido ser más, pero en alguna medida miró hacia el frente de la pandemia. Por ejemplo, podemos hablar de cosas como acuerdos sobre si hay suspensión de contratos, que esas suspensiones de contratos afecten lo menos posible el presente y el futuro del trabajo, de las relaciones laborales de los trabajadores en materia económica, en materia de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que ocurrió en la Mesa por la Economía y Desarrollo Laboral, única en su historia. O sea, un ejercicio único. Primero porque no existía pandemia. En los últimos 100 años, yo no he estado presente en ninguna pandemia, tampoco tengo 100 años, no sé si alguien de los presentes ha vivido en otro país alguna situación semejante, pero realmente no había precedentes, no había por lo tanto fórmulas de resolverlos. OIT nos dijo, bueno, busquemos la herramienta del diálogo social como un medio, la buscamos, expresó este diálogo las fortalezas y debilidades de cada uno de los interlocutores del diálogo, y que obviamente iba a ser así porque ni el gobierno, ni los trabajadores, ni los empleadores habían tenido experiencia de cómo enfrentar una cosa semejante. Entonces, bueno, ya hay esa experiencia, pero antes no la había. Así que el balance es, digamos, si me quieren apurar a decirlo en una frase, 60 o 70% positivo. Pudo haber sido mucho mejor, pero al no tener experiencia previa, al no tener experiencia en diálogo social de crisis profunda en este nivel, pues era difícil derrumbar la nave del diálogo para llegar a puerto seguro. Pero llegó a un puerto más o menos seguro. Bien. Bueno, después vino por último la reglamentación tripartita de la ley de teletrabajo, que se dio en un tiempo determinado de funcionamiento también, 45 días laborables, una discusión muy larga sobre las reglas nuevamente, esfuerzo de todas las partes por cumplir el objetivo, facilitó el esfuerzo, el grado de confianza entre los interlocutores, que se me pasó decir acá, los interlocutores llegaron a la mesa de diálogo tripartita con falta absoluta de desconfianza. Recuerden lo que hablamos de los antecedentes o los precedentes, antes de la pandemia. No había confianza, ni en el gobierno, aunque fuera el gobierno de Los Ángeles de Jesucristo, ni había confianza en la contraparte, en los empleadores, ni los empleadores en algunas organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Acá ya la participación ya era como más personalizada y ya había bajado el nivel de tensión y por lo tanto pues había un mejor ambiente para conversar. Se concluyó la tarea en el tiempo preestablecido y se produjeron normas jurídicas que se expresan en acuerdos que se convirtieron en el Decreto Ejecutivo 133 del 16 de septiembre de este año. Conclusiones. La experiencia de diálogo social durante la crisis en Panamá nos dice lo siguiente: el diálogo social sin crisis
ha habido en Panamá diálogos sociales sin crisis y con crisis. Y cada uno ha tenido sus características y sus resultados. Si ustedes observan, los diálogos sociales que describimos allí, que a nuestro juicio no son en tiempos de crisis, pues han tenido poca eficacia. Han tenido eficacia, pero menos que aquellos que se produjeron durante las crisis, ¿no? Por ejemplo, las normas que se expidieron a propósito de la derogación de la ley Chorizo, de la confrontación por la ley Chorizo, fueron 100% cumplidas por todos los interlocutores sociales. Mientras que las normas o los acuerdos que nacieron de la visión 2020, pues se han cumplido en muy poca medida. Hubo diálogos exitosos, diálogos ganar-ganar, y hubo diálogos no tan exitosos. Hubo interlocutores, los interlocutores deben ser legítimos o legitimados. Debe reconocerse que existe una crisis y tener claridad de objetivos sobre esa crisis, estar consensuados en qué es lo que queremos, para qué queremos sentarnos a conversar, cuál es el target, qué es lo que buscamos. Y ese que buscamos debe ser el deseo de resolver la crisis, no de postergarla. Y para ello juega un papel la confianza y la credibilidad mínima entre los interlocutores. A mayor confianza, mayor credibilidad, más fácil de abordar el diálogo social. Puede crearse también confianza en forma paralela al desarrollo del diálogo, pero eso es materia de mayor profundidad sobre medidas y acciones de cada uno de los interlocutores. El debate puede ser sobre intereses, debe ser sobre intereses y no sobre posiciones. El diálogo social no es una negociación, es entender que todos tenemos uno y el mismo problema y cómo lo vamos a resolver. No es un dame un poquito y te doy un poquito, ¿sí? Durante los diálogos en crisis debe haber un mediador incuestionable. Eso se cumplió en estos diálogos de crisis que hemos visto rápidamente. Debe aspirarse a un mínimo de acuerdos y los diálogos de crisis producen mayor cumplimiento. Bueno, ya hemos dicho que los diálogos tipo consulta. Los diálogos en crisis son convocados por los interlocutores, la gente que entiende que no tiene otra manera de resolverlo, sino es sentándose a conversar con la contraparte de ese mismo problema. Después de las crisis, lamentablemente es la experiencia en Panamá, vuelven las islas. O sea, cada uno se toma su esquina, como decimos en buen panameño, y desde allí empieza a desarrollar su actividad sin entender que la crisis nos puede y nos debe ayudar también a crecer. Creo que ese es un mensaje importante de esta crisis actual. No podemos salir de ella, y este es el mensaje final, no podemos salir de ella igual que como entramos. No podemos salir de la crisis pretendiendo que el desempleo, por ejemplo, es una cosa que no debemos tomarle tanta importancia social, porque había políticas sociales, políticas públicas sobre empleo, pero ya la gente decía, bueno, que el gobierno haga, y ya, y el gobierno hacía lo que quería y lo que creía, pero seguía creciendo el desempleo. El desempleo es un problema de todos, ¿no? Y después de la crisis habrá que enfrentarlo desde el punto de vista de todos, igual que el empleo informal, etcétera, ¿no? La inversión extranjera en nuestro país, etcétera. Panamá no tiene un plan, no un plan, una estrategia de desarrollo nacional. Esos son temas que habrá que abordar saliendo de la crisis, porque si no vamos a seguir siendo el mismo Panamá o el mismo país con 5 países adentro, como ha dicho el poeta Rivera, con la misma distribución exacerbadamente inicua de la distribución de la riqueza y con todos los males sociales consecuentes de ello. Entonces el diálogo social, sobre todo en crisis, debe servirnos para salir entendiendo las lecciones que nos ha dado la crisis. Creo que esta crisis nos ha dado muchas lecciones. Para mí, la principal, y con esto termino, es que el bienestar social, que implica el bienestar individual, está por encima de todo. Con eso damos por terminado esta conferencia. Muchas gracias.